José Daniel Ferrer García, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba. La policía política movilizó desde ayer a todos sus efectivos, y esto junto a efectivos de la Policía Nacional comenzaron a detener damas de blanco y activistas de la UNPACU con la intención de evitar de que estén libres, es decir, que al menos puedan tener libertad de movimiento durante el próximo fin de semana, es decir, el 8 de septiembre. Se celebra el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba. Este año precisamente se conmemora el 400 aniversario del hallazgo de Nuestra Señora, la Virgen de la Caridad del Cobre, y va a haber mucha afluencia de fieles y de público en general hacia el Santuario Nacional del Cobre. La policía política desde fecha temprana está asegurando en calabozos de unidades policiales sucios, calabozos de unidades policiales a las damas de blanco y a los activistas de la UNPACU que ya han logrado detener. Hace 4 días tenemos un operativo en torno a vivienda, 5 días para ser más preciso, y hoy se han puesto bastante agresivos. Ya han detenido a varios activistas nuestros que han venido o han intentado llegar hasta a mi vivienda. Ayer detuvieron a la dama de blanco Adriana Núñez Pascual en Santiago de Cuba, y hoy en la mañana, también en Santiago de Cuba, detuvieron a Maggie González Leiva cuando regresaba de la escuela luego de llevar a su niño pequeño a clases. En horas del mediodía detuvieron a Ana Celia Rodríguez Torres. Ana Celia iba con el almuerzo de sus 2 pequeños niños para la escuela donde estos estudian, y fue arbitrariamente detenida en el Caney, Santiago de Cuba. Luego de tenerla cerca de 1 hora en la unidad policial del Caney, se la llevaron para una unidad policial en Santiago de Cuba. Los niños no recibieron el almuerzo y ahora los niños quedan solos, no tienen quien les cuide porque la madre no tuvo tiempo ni de buscar quien le cuidase los niños. Es la situación con esta madre y sus 2 pequeños. También el hijo de O'Malley queda sin quien le cuide porque el esposo de O'Malley fue detenido ayer, fue liberado más tarde y está amenazado de ser detenido en cualquier momento. Es decir, solo él está al tanto del niño y puede ser detenido también en cualquier momento. Hace 2 horas aproximadamente comenzaron las detenciones aquí en Palmarito. Detuvieron al activista Andri Verdesia Osorio de la UNPACU cuando iba con un bolso en el que trataba de llevar ropas de la dama de blanco del Cantillo Ramírez hacia el Santuario del Cobre, ropa blanca precisamente. Y hace solo unos minutos la policía que está rodeando, custodiando, cercando el área donde vivo, detuvo a Bárbaro Tresol Verdesia y de Soto Betancourt corrió porque mientras detenían a Bárbaro escapó a la carrera. Otros activistas han sido ya detenidos, lo que no hemos podido precisar quiénes son porque hemos recibido la información de que lo han detenido en el punto de la carretera cuando venían hacia mi vivienda. Por otro lado, en La Habana, en Ciudad de La Habana, acaban de detener ahora antes del mediodía al activista José Antonio Pompa López, miembro del Frente de Línea Dura Orlando Zapata Tamayo, afiliado a la Unión Patriótica de Cuba. Esta organización forma parte de la Unión Patriótica de Cuba. Pompa López trabaja como parqueador en la tienda La Época, ahí en Centro Habana, y policías en un autopatrulla llegaron, le esposaron y lo llevaron. Sin duda esta detención tiene que ver con la campaña que vienen desarrollando activistas del Frente afiliado a la UNPACU en la capital cubana, y le han llamado a esta campaña Despertando Barrio, con consignas, con mítines, con pancartas, con letreros, con carteles, con octavillas. Están buscando tocar la conciencia de los cubanos cada vez más descontentos por el hambre, la miseria, la opresión en que viven. Se está llamando a que se sumen. Si no se suman a la oposición pacífica, no ocurrirán los necesarios cambios en Cuba. Y tenemos también detenidos en Antillas, en Banes, en Guantánamo, y tenemos también una situación de represión en la zona, acoso a activistas nuestros que estaban moviéndose solidariamente con Jorge Cervantes García. Jorge Cervantes García, después de 13 días en huelga de hambre a petición
y la Unión Patriótica de Cuba, a petición mía personalmente y a ruegos de su familia, decidió suspender la huelga de hambre. Nuestros argumentos fueron los siguientes: lo necesitamos vivo, personas como Ore Cervantes, como Guillermo Fariña, como Antunes y como otros tantos a lo largo y ancho del país de vanguardia en esta lucha. Lo necesitamos vivos y saludables. El pueblo necesita quien le guíe a la conquista de su libertad, y no podemos seguir perdiendo huelgas de hambre a nuestros mejores hombres. Cervantes accedió, y eso por lo menos le ha dado mucha alegría a su familia y a sus hermanos de lucha. Le tienen allí todavía en la sala de penados del Hospital Provincial de Las Tunas. Allí pensamos que le envíen a la prisión provincial o a la de Potosí, allí en Las Tunas, que era donde le tenían en una celda de aislamiento, antes de llevarlo al Hospital Provincial de Las Tunas. Hoy cumple 37 días en huelga de hambre en Santiago de Cuba, en la Unidad de Operaciones Policiales Enrique Figueroa Miranda. La última noticia de él fue de ayer. Ayer su mujer supo por una llamada telefónica que hizo de que continuaba en huelga de hambre, pero le dijeron que estaba en estado estable, cosa que ella no cree porque lo dejó en muy malas condiciones, en estado muy preocupante, y que esto la tiene a ella muy preocupada. Me llamó llorando la pobre que se iba a morir su marido, que no había la más mínima buena intención de las autoridades de allí de resolver el problema, y él sigue firme en su posición de que le liberan o muere. La esposa y el hermano me dijeron que el viernes cuando le vieron parecía un cadáver ya. En abril del año pasado, el teniente coronel Alejandro, jefe de la policía política en la provincia de Santiago de Cuba, me dijo que iba a encarcelar a Dani López Semoya y a Vilmar Motelier Galán. Es decir, este hombre ya sabía que él tenía facultades, que él podía llevarlos a prisión, y que de nada serviría que no hubiesen cometido delito, o que un tribunal o que un abogado le defendiese, o el tribunal decidiese que no eran culpables. No, la orden estaba dada por el Partido Comunista y él la mandó a ejecutar. Los tribunales en Cuba no son independientes, mucho menos imparciales, y obedecen órdenes del alto mando del Partido Comunista. No es un secreto para nadie que la policía política viene fabricándole delitos a activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Por eso ya tenemos solamente en lo que va de año 12 más 1, 13 presos políticos, y en total una veintena de activistas. Ya andamos por cerca de una veintena de activistas encarcelados, es decir, como consecuencia del accionar represivo del régimen castrista contra los nuestros. La tiranía intenta acabar con el creciente accionar de la UNPACU, por eso la prisión, por eso la golpiza, los asaltos, los robos y otras infames acciones en contra de los nuestros. En Vanes Holguín hoy cumple 4 días detenido el activista Eliso Castillo González, vecino de Antillas. Según averiguó la dama de blanco Mildred Noemí, el pasado viernes un policía quiso registrarle un maletín a la madre de Eliso Castillo en plena calle. Él se negó, se resistió, dijo que era arbitrario, que era ilegal, y los policías actuaron con violencia. Un policía derribó a la madre de Eliso, de 77 años de edad. Eliso y ella fueron víctimas de la violencia policial, y Eliso luego trató de defenderse, según expresa una hija, de la violencia del policía, la unidad de la PNR, y terminó acusado por un supuesto delito de atentado. Es decir, que pronto será otro preso político más en las cárceles castristas. Eliso es de Antillas, provincia Holguín. En Vanes lleva 2 días detenido arbitrariamente Ariel Cruz Meneses. Cruz Meneses fue detenido
el pasado domingo por unos letreros anticastristas que aparecieron en su barrio. Cruz Meneses, activista de la Alianza Democrática Oriental y de la Unión Patriótica de Cuba. Por cierto, ayer lunes lo esperábamos acá con unas fotografías de la choza donde mal vive, pues estamos tratando, ¿no?, de conseguir lo necesario para levantarle una casita donde pueda vivir en condiciones habitables, pues las actuales son casi inhabitables. La UNPACU prioriza la atención a sus activistas. Tenemos varios que viven en críticas condiciones, pero ahora estamos enfrascados en hacer habitables las viviendas de Ariel Cruz Meneses y Samuel Leblanc Pavón. La falta de verdadera preocupación por la persona y su familia es uno de los factores que dañan la consolidación de la lucha a favor del cambio en Cuba. En esto ha habido de todo, desde la falta de solidaridad y el mal manejo de los modestos recursos con que ha podido contar la oposición, hasta la hábil intervención de la policía política para apropiarse de ayudas dirigidas a los perseguidos opositores pacíficos. La UNPACU agradece la disposición de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba de apoyar a estos hermanos a tener una casita al menos habitable con las mínimas condiciones, y agradeceríamos a toda persona o institución solidaria cualquier ayuda que puedan prestar en este campo. El régimen castrista intenta asfixiar a nuestros activistas, hacerles la vida diariamente lo más difícil posible, y nosotros debemos buscar la forma, debemos ser lo suficientemente solidarios, lo suficientemente conscientes como para hacer lo posible, ¿no?, para que nuestros activistas tengan el mínimo indispensable para darle condiciones, ¿no?, las mínimas condiciones indispensables a su familia, a sus hijos. En Guantánamo continúa detenido Hermes Figuera Ross. Hermes Figuera Ross fue detenido y le acusan de portar supuestamente un arma blanca. La realidad es que Hermes Figuera Ross está siendo víctima de la venganza de la policía política. La policía política, bajo presión y amenaza de encarcelarlo, le hicieron comprometerse a colaborar con ellos. Luego Figueras rectificó y explicó a sus hermanos de lucha allí en Guantánamo que había caído en esa flaqueza y que había pactado con la policía política a cambio de evitar la prisión. Lo hizo público, se disculpó con sus hermanos, y la policía política, al enterarse, inmediatamente decidió hacerle pagar el paso que había dado. A veces hablamos poco de esto y es necesario que se haga porque esto ocurre constantemente. Una de las razones por las que en Cuba hay 11 millones de opositores, 11 millones de personas deseosas de cambio, de libertad, de democracia, pero esa gran cantidad de cubanos no accionan abiertamente a favor de la libertad y de los derechos humanos porque la policía política ha utilizado durante años métodos que van desde el terror hasta las acciones, las más hábiles acciones de inteligencia, y la Unión Patriótica de Cuba ha confirmado ya en varias ocasiones casos hasta de supuestos líderes opositores que están comprometidos actualmente con la policía política por temor a la prisión, por temor por las presiones, el chantaje que el régimen le aplica. Cuando un hombre da el paso que dio Hermes Figuera y cuando un hombre da el paso que dio el abogado Yunique San Martín, que luego de ser chantajeado, presionado, deciden aclarar, decir lo que en realidad ha pasado, en vez de estar hablando, criticándoles, debemos elogiarles, porque a los que sí hay que criticar y sí hay que desenmascarar son a los que no tienen el valor de rectificar a tiempo, disculparse con sus hermanos y seguir luchando, a los que siguen prestándose para chivatear a sus hermanos, para dañarse a sí mismos, para dañar a su familia, para dañar a su pueblo. Y de eso hay muchísimo en la oposición, y lo más triste es que engañan a personas del exilio, engañan a medios de prensa, engañan al departamento de refugiados, engañan a todo el mundo, y luego la dictadura se anda riendo, se anda burlando de todo, sacándole sus programitas baratos, diciendo que eran super agentes, y no, eran unos simples pobres diablos, unos infelices, asustadizos, chantajeados, presionados, que con la dirección de la inteligencia castrista se terminaron burlando de los demás
demócratas. Hay quien dice que como demócratas al fin no podemos andarnos preocupando mucho en eso y que lo que debemos es seguir adelante sin preocuparnos qué hace o qué deja de hacer el otro. Y eso es un absurdo error y lo han demostrado los hechos. Esos agenticos, esos personajillos, esos infelices, esas víctimas del chantaje, la presión y la crueldad del terror del régimen han hecho más daño a la causa que la misma represión brutal.